Las opiniones republicanas sobre Donald Trump están cayendo, pero sigue siendo muy popular. La candidatura presidencial de Donald Trump para el 2024 ha tenido un muy mal comienzo. El expresidente claramente esperaba que su anuncio la semana posterior a las elecciones intermedias ayudaría a bloquear a otros posibles contendientes para la nominación republicana. En 2 años, su objetivo al parecer era activar un interruptor que lo llevaría de vuelta a algo así como un nivel de apoyo del 2020, como el presunto nominado. No ha funcionado de esa manera. El anuncio se vio empeñado por el débil desempeño del partido en las elecciones, provocado en parte por los candidatos que Donald Trump había promovido ruidosamente. El evento de lanzamiento en sí se ganó en su mayoría encogimientos de hombros y los problemas legales en curso de Donald Trump continúan provocando cierto escepticismo republicano. En los últimos días las encuestas han mostrado que la posición de Donald Trump con su partido está en o cerca de un mínimo desde que ganó por primera vez en el 2016 contra un campo teórico de oponentes. Donald Trump lleva de la delantera, pero en las contiendas 1-1 a menudo va rezagando. Entonces la pregunta es, en parte, ¿a cuántos oponentes se enfrentará Donald Trump y cuánto más podrían caer sus calificaciones con su partido? Y para informar nuestra comprensión de esos incontables preguntas, es útil considerar el camino que ha tomado Donald Trump hasta este punto, tanto con los republicanos como en general. Debemos reconocer que desde el principio que el 2024 no se desarrollará exactamente como el 2016, si es que lo hará. Sin embargo, gran parte de la evolución de Donald Trump con el partido ese año se ha olvidado, incluida la gran estupidez con que cambiaron las percepciones. En mayo del año 2015, cuando solo se ofreció a Donald Trump como candidato potencial, la mayoría de los estadounidenses lo vieron mal. En las encuestas del The Washington Post, ABC News, el 16% de los votantes lo vieron favorablemente y solo el 23% de los republicanos lo hicieron. Luego anunció su candidatura, lo que desencadenó de inmediato una pelea masiva con sus socios comerciales después de su desprecio a los inmigrantes. Esa lucha atrajo una enorme atención sobre la candidatura y sus posiciones. Ya a mediados de julio, su favorabilidad con los republicanos había aumentado al 57%. Eso elevó su calificación favorable al 33%. En un cuadro que hace referencia muestra la preferencia general y republicana por Donald Trump en las encuestas del Post ABC de su presidencia. También muestra la favorabilidad neta, punto de vista favorables menos desfavorables, para dar una pequeña idea de cuán polarizadas estaban las opiniones en ese momento. Curiosamente, una vez que comenzaron las primarias, los índices de favorabilidad de Donald Trump no fueron tan buenos. Tenía alrededor de 50 años durante gran parte del comienzo del 2016, y las encuestas de marzo del 2016 mostraban que Donald Trump lideró en la carrera general, pero quedó rezagado en los enfrentamientos cara a cara contra el senador Ted Cruz, republicano de Texas, y Marco Rubio, republicano de Florida. Sin embargo, cuando los candidatos se retiraron, suficiente su apoyo fue para Donald Trump, que a principios de mayo casi había asegurado la nominación al ganar Indiana. A partir de ese momento, con Donald Trump como el presunto nominado, su índice de favoritismo con los republicanos se disparó por encima del 70%. Permaneció allí durante la elección en la encuesta Post-ABC, con una excepción, una encuesta realizada justo después de la publicación de la cinta Access Hollywood. Luego sus índices de favorabilidad descendieron ligeramente, antes de recuperarse, un patrón que se volvería familiar. Una vez que Donald Trump fue presidente, sucedieron dos cosas. En primer lugar, su favoritismo entre los republicanos aumentó lentamente, en parte debido a sus asiduos esfuerzos por apelar a su base de apoyo. En segundo lugar, su favoritismo con todos los demás se mantuvo prácticamente igual. Incluso después del asesinato de un contramanifestante en un mitin de la derecha en Charlottesville. Uno de los gráficos muestra los datos semanales de Joe Goff, así como un promedio de 3 semanas de los números
de las encuestas. Sin embargo, hubo 3 puntos en los que la posición de Donald Trump se suavizó considerablemente, en forma que es importante considerar. La primera fue después de las elecciones intermedias, cuando los demócratas ganaron la Cámara y avergonzaron a Donald Trump y al Partido Republicano. Los republicanos, a los que el presidente prometió ganar sin parar, se entusiasmaron menos con él. A raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, la favorabilidad de Donald Trump recibió un golpe notable entre los republicanos y los estadounidenses en general. Su favorabilidad se mantuvo un poco más baja hasta que perdió las elecciones, momento en cual no es raro la percepción sobre él mejorando un poco, hasta el 6 de enero del año 2021. Aún así, la última encuesta de YouGov de la presidencia de Donald Trump lo mostró con un 85% de favorabilidad con su partido, ligeramente por debajo de los años 90, donde había estado. Se quedó en los años 80 durante la mayor parte de 2021. Su favoritismo promedio con los republicanos ese año fue del 84%. Finalmente llegamos al 2022. Durante la mayor parte del año su favoritismo promedio con los republicanos fue alrededor del 82%, justo por debajo del promedio del 2021. Luego vino la búsqueda de FBI de su casa en Mar-a-Lago. Desde ese momento hasta las elecciones intermedias su favorabilidad con su partido promedio el 80%. Después de los exámenes parciales, sin embargo, abajo más un promedio del 76% sobre donde estaba justo antes de asumir el cargo en el año 2017. Pero considere lo que ha cambiado desde entonces. Desde enero del año 2017, los estadounidenses han visto a Donald Trump como presidente y han visto su reacción ante una fuerte crisis. Biden firma una ley que protege el matrimonio igualitario. Biden intervino al final del acto y mientras el público hacía fotos con sus teléfonos móviles, firmó sonriente la ley. El presidente estadounidense Joe Biden firmó este martes una ley aprobada por el Congreso que blinda a nivel federal el matrimonio interracial y entre personas del mismo sexo, un triunfo en la lucha por la igualdad que habría sido inimaginable solo hace unos años. La ratificación se produjo en una ceremonia en el jardín sur de la Casa Blanca, en un ambiente festivo y con 3.000 asistentes. Al inicio del evento, el cantante Sam Smith interpretó Stay With Me, mientras que Cyndi Lauper emocionó al público con True Colors, himno de la comunidad. Biden intervino al final del acto y mientras el público hacía fotos con sus teléfonos móviles, firmó sonriente la ley. Decidir con quién se casa uno es una de las decisiones más personales que una persona debe tomar, afirmó el mandatario, quien argumentó que el matrimonio debería reducirse solo a 2 preguntas: ¿a quién ama usted y será usted fiel a la persona que ama? Esta ley reconoce que cada uno debe tener el derecho de responder a esas preguntas por sí mismo, sin la interferencia del gobierno, declaró. La legislación, que entró automáticamente en vigor con su firma, servirá para proteger los matrimonios interraciales y de personas del mismo sexo en caso de que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, revoque los fallos judiciales que protegen esos derechos. En concreto, la ley prohíbe que cualquier estado cuestione la legalidad de un matrimonio, independientemente del sexo de la raza de sus integrantes, si este es legal en el estado en el que se produjo. Además, revoca la Ley de Defensa del Matrimonio aprobada en 1996 bajo el gobierno de Bill Clinton, y que establecía que el matrimonio solo podía ocurrir entre un hombre y una mujer, bloqueando el reconocimiento de las uniones del mismo sexo. La defensa por el matrimonio igualitario ganó impulso después de que en junio el Tribunal Supremo anulara la sentencia Roe v. Wade, que durante casi medio siglo protegió el acceso a la interrupción del embarazo, una ley que refleja y cambió la opinión pública. En la ceremonia intervinieron los líderes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, que reconocieron el trabajo que los activistas de Estados Unidos han hecho para cambiar la opinión pública en torno al matrimonio igualitario y conseguir que sea protegido por la ley. Ustedes, el pueblo estadounidense, ustedes son los que han hecho esto posible, aclamó Schumer, quien lleva la misma corbata morada
que se puso para la boda de su hija, quien es de diferente orientación sexual. La opinión pública de Estados Unidos ha cambiado de manera vertiginosa.